Sí, si puedes. Sí. Amén. Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes, qué alegría poder estar en la casa de Dios nuevamente y qué lindo que podamos compartir juntos estos momentos de testimonios, de pedidos, de agradecimientos y qué lindo que siempre los amigos puedan venir a visitarnos. ¿Tienen sus Biblias? ¿Sí? Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios, ¿sí? Efesios capítulo 5, ¿sí? Efesios capítulo 5 habla acerca de la palabra de Dios, pero de manera puntual Efesios capítulo 5 hace énfasis en la vida del cristiano, de cómo viven las personas que aceptaron a Cristo. Y todo el libro de Efesios habla específicamente de cómo vive y camina el cristiano, ¿sí? Y hoy vamos a enfatizar dos puntos de esto, de cómo vive y cómo camina el cristiano. Efesios capítulo 5, versículo 1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y acá ya el capítulo empieza complicado, muy complicado, ¿sí? Porque Pablo nos dice, sean imitadores de Dios. O sea, la vara que pone Pablo es gigante, inmensa. Y en el contexto que lo dice Pablo, todavía es mucho más grande, porque el contexto en donde Pablo dice, imiten a Dios, es el versículo anterior, el último versículo del capítulo 4, que dice, sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando los unos a los otros, como Dios también los perdona. ¿Sí? Así que acá Pablo habla, sean imitadores de Dios en el contexto de ser misericordioso, ser perdonador, ¿sí? Y ser buenas personas, ser benignos. El día de ayer estuve estuve con los hermanos de Lanús y luego estuve aquí en la villa, allí en Barrio Pampa, que ya hay amigos de UDAVE ahí ayudando, porque llegué y estaba Matías y Priscila ahí, repartiendo las viandas a la gente. Y bueno, hay un grupo muy grande estudiando la Biblia, ¿no? Y ayer fui y estuve hablando acerca de el perdón, de cómo Dios nos perdona y cómo nosotros también tenemos que perdonar, ¿sí? Y me llamó mucho la atención dos situaciones que me pasaron. Primero había un borracho, que era la primera vez que lo veía, que se sentó ahí, ¿sí? Encima entró con un cigarrillo y borracho que da 2 kilómetros le sentía el olor a alcohol, ¿no? Y se sentó y recuerdo que cuando estaba en la ronda de pedidos le preguntaron, ¿por qué querés pedir? Quiero pedir por Racing. Imagínate cómo estaba perdidísimo, ¿sí? Entonces empezamos ahí, yo empecé a predicar, en un momento me interrumpió, la situación se puso tensa, seguí predicando, y terminamos de hablar de aprender a perdonar, ¿no? Y cuando terminó vino y me buscó y me dice, gracias porque vos me recordaste que tengo que perdonar, pero no puedo. Y entonces me abrazó, lo abracé, y cuando terminamos de abrazarnos estaba llorando.
y salió corriendo porque no quería que nadie lo vea llorando. Y después se acercó una señora también y me dijo, pastor, dice, lo que usted predicó no me gustó para nada, dice. Porque yo no lo puedo hacer, dice. Pero bueno, si lo dice Dios. Y cuando la Biblia dice, seamos imitadores de Dios, no nos está hablando en la perfección y en la santidad y en la impecabilidad, sino en estas cosas que nosotros podemos imitar de Dios, que tienen que ver con ayudar, que tienen que ver con compartir, que tienen que ver con perdonar, ¿sí? Que tienen que ver con aprender a pedir perdón, que tiene que ver con ser misericordioso y extender la mano de ayuda con alguien que lo está necesitando de verdad y vivir en una actitud de benignidad, no en momentos. Porque a mí me gusta decir que a veces los cristianos están como seteados y se ponen el chip. Bueno, hoy tenemos que ayudar, hoy tenemos que predicar, hoy no vamos a hacer nada, hoy hay que ir a la iglesia. Dios quiere que nosotros vivamos 24 horas, ayudando, predicando, perdonando, que seamos cristianos todo el tiempo, no en un ratito. Y acá Pablo dice, sean imitadores de Dios como hijos amados. Vivan de esta manera. Sé que es difícil, pero Dios no nos está pidiendo cosas imposibles. Y ahora la pregunta es, ¿cómo vivir así? Bueno, Efesios 5, 8, ¿sí? Los versículos que siguen, que me salteo, hablan de cómo viven aquellos que no tienen a Dios, ¿sí? Y habla allí de fornicación, de avaricia, de inmundicia, de idolatría, etcétera, 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 etcétera. Pero el versículo 8 dice lo siguiente. ¿Alguien quiere leerlo? ¿Que me ayude? Sí. Darío, gracias. Porque en otro tiempo erais tinieblas, como hijos de tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Exacto, ahí está. Y en este versículo chiquitito, Pablo resume la vida del cristiano. Y yo quiero que le prestemos real atención en 15 minutos a este versículo. Pablo dice, ustedes en otro tiempo eran tinieblas, ¿sí? Y Pablo usa mucho el concepto de tinieblas y de luz, de oscuridad y de nuevo nacimiento en Efesios. Dice, ustedes en otro tiempo eran tinieblas, eran oscuridad, vivían sin Cristo, sin Dios, y para lo único que servían era para dañarse ustedes y para dañar a los demás. Vivían en pos de sus deseos. Ustedes saben que el ser humano sin Dios es un animal. Es un animal. ¿Por qué? Los animales viven bajo sus instintos, ¿sí? Y ellos todo lo que hacen lo hacen a través de los instintos que tienen, ¿sí? Y muchas veces no pueden racionalizar, aunque a veces vemos a los animales que parece que piensan más que los seres humanos, ¿sí? Pero ellos trabajan con sus instintos. Por eso yo tengo mi gatito que lo quiero mucho, pero a veces se le activa el instinto cazador y no lo podés parar, anda corriendo de acá para allá. ¿Qué le pasa? Quiere cazar algo, ¿sí? No sé ni qué, porque tiene comida ahí, pero bueno, algo quiere cazar, ¿sí? Su instinto, ¿sí? Muchos, los seres humanos, cuando no tienen a Dios en el corazón, viven subyugados por sus instintos y sus bajas pasiones, ¿sí? Esclavizados, ¿sí? Y dice ahí Efesios, vamos a leer 4:18, algo bonito, ahí corran la hoja o en la misma hoja dice, de aquellos que no están con Dios, tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y el versículo que sigue dice que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a las pasiones. Y me gusta este texto porque habla de aquellos que están sin Dios, entregados a las pasiones y con la cabeza entenebrecida.
Cuando Dios no gobierna mi vida, yo estoy en oscuridad y con la cabeza en oscuridad. Por eso las decisiones que tomamos siempre terminan gobernadas por nuestras pasiones y terminan destruyéndonos, tristemente. Y ahora Pablo dice en Efesios 5:8, ustedes en otro tiempo vivían así. Pero ahora, ¿sí? Son luz en el Señor. ¿Sí? Así dice Efesios 5:8. Ahora ustedes son luz. Y me gusta el concepto de luz, porque el ser humano en realidad es tinieblas, pero nosotros podemos ser luz con Cristo. Jesús se autoproclamó la luz del mundo, ¿sí? Y Jesús dijo allí en Juan capítulo 8, versículo 12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no va a andar en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La semana pasada fui a hacer una visita a una persona que está estudiando la Biblia. En realidad ya terminó de estudiar la Biblia hace mucho tiempo. Y me llamó mucho, pero mucho la atención, porque ella a mitad de año, una vez estábamos en la iglesia, se me acercó y me dijo, pastor, yo este año me quiero bautizar. Qué bueno, gloria a Dios, hermana, siga estudiando la Biblia, que lo va a lograr, tome sus decisiones. Y recuerdo, después tuvimos otra reunión, que nos quedamos a comer en la iglesia, y vuelve y me dice, pastor, yo me voy a bautizar, yo me voy a entregar al Señor. Qué bueno, hermana, qué bueno. Entonces la voy a visitar esta semana y me dice, pastor, yo no me voy a bautizar. No le dije nada yo, absolutamente nada. Y entonces le digo, ¿y por qué no? Y entonces me empieza a contar toda su situación y todas sus problemáticas, ¿no? Y me dice algo que a mí me llamó mucho la atención. Me dice, yo siento que estoy en oscuridad y que estoy encerrada y que estoy atrapada y que ya no tengo quien me ayude. Dice, yo siento que mi vida es oscura. Y entonces le digo, pero mujer, vos tenés el diagnóstico justo. ¿Qué más querés? Vos te das cuenta que estás en oscuridad, que nadie te puede ayudar, te sentís sola, sentís que tu vida es oscura. Abrimos la Biblia y le leí, ¿no? San Juan 8:12. Jesús es la luz. Si vos lo decidís, no vas a andar más en tinieblas. ¿Por qué no querés? Y entonces ella empezó ahí a luchar y me dice, lo que pasa es que tengo miedo a fallar. Y le digo, ah, qué bueno. Bueno, todos fallamos, te cuento. Y me gustó lo que pasó ahora, recién acá. Porque todos fallamos. Y acá no se trata de ser perfectos. Acá se trata de decidir. Y entonces le empecé a nombrar todas las decisiones que ella había tomado, ¿no? En el año. Y le digo, pero, ¿sabes qué? Yo no quiero insistirte más. No quiero decirte nada. Porque si no, después otro día vas a decir que por culpa del pastor vos tomaste una decisión. Así que yo voy a orar por vos. Y entonces agarra y me dice, pastor, me voy a entregar a Jesús. Me voy a bautizar. Yo digo, amén. ¿Y por qué decidiste eso? Porque no tengo otra opción, me dice. No tengo otra opción. Y dice, ¿y sabés qué? Desde que vos llegaste acá, yo estoy luchando, dice. Me duele la cabeza en este momento. La Biblia muestra que nosotros vivimos en un conflicto. Y el conflicto es real. Satanás quiere que vos estés en tinieblas. Satanás quiere que vos vivas de acuerdo a tus pasiones. Satanás quiere entenebrecer tu cabeza y tu mente para que vos pienses mal y por consiguiente actúes mal y por consiguiente te alejes de Dios. Y Dios te llama a su luz y te invita a venir. Y cuando vos aceptás a Cristo, que no es fácil, pero es simplemente una decisión. Y cuando vos decidís en el nombre de Jesús ir en su dirección, las tinieblas desaparecen. Las tinieblas desaparecen. Porque Jesús lo promete. Pero hay un lugar neutro en este gran conflicto en donde ni Satanás ni Jesús se puede meter, que es en tu decisión. Y yo quiero preguntarte hoy y que vos puedas pensar cómo está tu vida. Si tu vida está en tinieblas o si tu vida tiene la luz de Cristo. El texto bíblico dice,
¿sí? Ahora sois luz. Ahora. ¿Y por qué? ¿Y cómo podemos llegar a ser luz? Efesios 2, vamos a leer del 1 al 6. ¿Cómo podemos llegar a esa luz? Y Él os dio vida, Efesios 2, del 1 al 6, a vosotros, cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, Satanás, entre los cuales también nosotros vivimos en nuestros tiempos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es abundante en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó a sí mismo, nos hizo sentar en los lugares celestiales. Por Cristo, por su gracia. Y el texto es clarito, ustedes eran pecadores. Satanás dirigía su vida, vivía bajo dominio de sus pensamientos y malos deseos. Pero Cristo murió por ustedes para darles libertad. Y como Cristo resucitó, también Él les da resurrección para una vida nueva. Y lo que me encanta de Efesios es que el libro hace un fuerte énfasis en que cuando Cristo toma posesión de tu vida cambia. Muchas personas se acercan a Jesús solamente para resolver algunos aspectos de su vida. Quieren este milagro, quieren esta cosita. Y la mayoría de nosotros, ¿sí? Si no nacimos en cuna cristiana y estuvimos toda nuestra vida en la iglesia, la mayoría de nosotros llegamos acá a la iglesia porque queríamos que Dios nos resuelva algo. Y ahora, cuando entramos, Dios dijo, bueno, ¿vos querés que yo te resuelva esto? Nos abrazó, nos acobijó, nos ayudó a entender lo que pasaba, pero ahora Jesús no se quedó solo con eso. Jesús dice, ahora yo quiero cambiar tu vida entera. Todo. Tu forma de pensar, tu forma de comer, tu forma de vivir, tu forma de vestirte. Quiero que seas un hijo de luz. Un cambio completo. Jesús va por todo. Y eso es lo que a algunos no les gustan, ¿no? Por eso muchos vienen, agarran el milagrito, se dan la media vuelta y se van. Y después vuelven con más problemas, ¿no? Porque en realidad el problema no está en el milagro, en esa situación. El problema está en nuestra vida sin Jesús. Ahí es donde reside el problema. Y Jesús, y Efesios 5:8 dice, ahora sois luz en el Señor. Y saben, el cambio solamente se puede dar por Cristo y por medio de Cristo. Gracias al sacrificio de Jesús, nosotros podemos tener un cambio de vida. Gracias a su perdón, nosotros podemos tener una vida nueva. Pero no es solamente por y en Cristo. Vamos a Efesios 5 y vamos a leer el versículo 9. Dice el versículo 8, dice, ahora son hijos de la luz. Y el versículo 9 dice, porque el fruto del Espíritu es en todo, ¿qué cosa dice? Y el versículo 10, comprobando lo que es agradable delante del Señor. Gracias a Jesús y a sus méritos, nosotros podemos ser luz. Pero gracias al poder del Espíritu Santo trabajando en nuestra cabecita y en nuestro corazón, podemos cambiar de vida. Y hay algo que le sucede a los cristianos cuando empiezan a venir a la iglesia, cuando empiezan a leer la Biblia, que es que empiezan a sentir un maremoto de emociones. Ahora me empiezo a sentir culpable por lo que antes me gustaba, ¿sí? Ahora me empiezo a sentir incómodo en los lugares en donde antes deseaba estar, ¿sí? Ahora me empiezan a agradar las cosas que antes me parecían que eran de locos, ¿sí? Y empiezo a tener unos conflictos muy grandes en mi vida, en mi familia, en mi hogar, en mi estilo de vida, porque el Espíritu Santo está trabajando en mi corazón y en mi mente para transformarme completamente. Y ese cambio se hace a través del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo hablándonos y a tomar decisiones también
cuando Él nos hable. Porque el Señor quiere transformarnos completamente. Pero ahora quiero avanzar un poquito más, ¿sí? Dice el versículo 8, Efesios 5:8. En otro tiempo eran tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. ¿Y cómo termina el texto? Ahora caminen como hijos de luz. Y esta es una exhortación, un desafío y una invitación que Dios nos hace el día de hoy. Si ustedes dicen que son hijos de luz, caminen de esa manera. Si ustedes dicen que son cristianos, Santiago, si vos decís que sos cristiano, viví como un cristiano. Completamente como un cristiano. Porque eso es lo que yo quiero. Que vos camines como un hijo de la luz. Y sé que esto es difícil, pero de esto se trata la vida y el mundo cristiano. Vieron, ahora estamos muy cerquita de Navidad. Y a mí, mi esposa dice que yo soy el Grinch de la Navidad. ¿Sí? Así que no tengo un espíritu navideño muy grande. Pero si hay algo que me gusta de la Navidad, es que es un buen momento para predicar del nacimiento de Jesús. ¿Sí? Y cuando yo veo la historia del nacimiento de Jesús, veo una historia de tinieblas y de luz. ¿Sí? Y si ustedes ven en las fotos y en los retratos de las pinturas, mayormente muestran el nacimiento de Jesús en un pesebre oscuro, que seguramente habrá sido un lugar muy oscuro porque no existía la electricidad en ese tiempo todavía. Y a Jesús resplandeciente, ¿no? Allí en el medio. Y de eso se trata un poquito la vida del cristiano. Vivir en un mundo de oscuridad con la luz de Cristo. Jesús vino a un mundo de oscuridad para traer luz. De eso se trata la Navidad, vida. Y Jesús quiere anidar en nuestra vida para traer luz a tu vida de oscuridad. Pero para eso nosotros le tenemos que dar la oportunidad. Y si vos ya le diste la oportunidad, porque sé que muchos de los que están acá ya lo hicieron, el Señor ahora quiere algo más. Que vos ahora camines llevando esa luz a los que hoy están en tinieblas. Y hay una exhortación muy bonita en el versículo 14, y con esto quiero terminar. Dice así: por lo cual dice, vamos a leer desde el versículo 13, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que lo manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. La pregunta que yo me hago cuando leo este texto es, bueno, ¿de dónde saca esto Pablo? Porque cita algo, ¿sí? Y si vos te pones a buscar, no hay ningún versículo bíblico que diga esto. O sea que Pablo no está citando el Antiguo Testamento, ¿sí? Algunos escritores dicen que Pablo citó algún himno y algún canto que cantaban en ese tiempo los cristianos, ¿no? Algunos de los primeros cantos que cantaban. Y me gusta quedarme con esa hipótesis, ¿no? Pero parece que ese canto decía esto, ¿no? Despertate vos que estás durmiendo. Despertate. Y levantate de los muertos. ¿Qué quiere decir esto? Levantate de aquellos que están muertos en sus pecados, ¿sí? Y deja que Cristo te alumbre. Y tal vez hoy pasó el año volando, pasa la vida volando, y muchas veces nosotros vivimos dormidos. Y Pablo usa mucho esto, ¿no? Por tanto, no durmamos como los demás, dice, ¿no? Sino velemos y seamos sobrios. Muchas veces pasa la vida enfrente de nosotros y nosotros estamos dormidos espiritualmente. No nos estamos dando cuenta del tiempo en que vivimos, que las señales se están cumpliendo a nuestros ojos, que Jesús muy pronto va a venir, que la maldad ha crecido de maneras que no nos damos cuenta, ¿sí? Pero hoy todo lo que decimos es discriminación y nos están discriminando en todos lados. Que la inmoralidad en todos sus aspectos ha crecido y que hay una avalancha que nos ha tapado. Que Sodoma y Gomorra, cuando miran esta generación, creo que se están escandalizando. Y que los días de Noé era una fiesta de cumpleaños de niños en comparación como la gente vive ahora. Y muchas veces el cristiano anda dormido, no se da cuenta.
Y Pablo dice, citando un himno, despiértense de entre aquellos que están muertos en los pecados y dejate alumbrar por Cristo, para que tu vida cambie, para que vos puedas tener propósito, para que de verdad puedas tener un cambio en tu vida y dejes de vivir bajo las pasiones bajas y empieces a vivir una vida de victoria y de altura. Y hoy el Señor te desafía a vos y a mí a despertarnos y a dejarnos que Cristo alumbre nuestra vida, a que dejemos las tinieblas y seamos luz. Porque eso es lo que Jesús quiere, que nuestra luz alumbre a nuestra vida, a nuestra familia y a los que nos rodean. El Señor quiere sacarnos de las tinieblas. ¿Vamos a orar por esto? Oremos. Padre eterno, querido Dios, alabamos tu nombre en esta hora. Gracias porque en Cristo Jesús podemos tener una nueva vida. Gracias porque podemos tenerte a ti como nuestra guía. Gracias porque aunque las tinieblas son grandes, aunque nuestras equivocaciones son muchas, en Cristo Jesús podemos tener perdón y victoria sobre el pecado. Hoy queremos despertarnos y acercarnos a ti para que tú con tu luz alumbres nuestra vida. Si hay alguien aquí que vino hoy con el corazón quebrado y lleno de tinieblas, que hoy pueda irse con la luz y la esperanza que hay en ti. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, gracias, pastor. Recogemos la pena. Bueno, nos ponemos de pie, cantamos. Estoy aquí, Señor, y esta vez mi compromiso. Una vez más, y esta vez estoy para la fiesta del cielo, Señor. Yo decidí, me entregaré. Y amaré los caminos de Dios. Abrazaré la oportunidad. Y no hay nada que
Gracias, Dios. Te digo que nos sigas sosteniendo, que ahora que cada uno va a ir a su casa, donde sea, sus actividades, que nos acompañes, nos guíes, para que podamos andar y ser luz. Gracias, Dios, por todo, te lo agradecemos en tus motivos, en el nombre de Jesús. Amén. Sábado 9:30, estamos acá. Por el mismo canal.